Que Dios les bendiga. Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia, su palabra. Y estamos siguiendo en una serie sobre lo que está involucrado en ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Primero, un verdadero discípulo sigue su enseñanza de Jesús como maestro, como Señor. Y número 2, hemos estado viendo que un discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo. Primero vimos su ejemplo en servir. Jesús no vino para ser servido. Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La semana pasada vimos que el discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo en sufrir. Y vimos las muchas maneras que Jesucristo sufrió antes y a la vez también en la cruz, dando su vida por nosotros, para nuestra salvación. Pero en tercer lugar, vamos a dar seguimiento. Un verdadero discípulo de Jesucristo sigue su ejemplo en ser o de ser. Su forma de ser. El discípulo de Jesucristo quiere imitar a su Señor y Salvador Jesucristo en su forma de ser. Es decir, hubo cualidades en el corazón de Jesucristo. Hubo cualidades en su carácter, en su conducta, que deben de ser seguido o imitado de parte de sus discípulos. Dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. El cristiano anda aquí en la tierra como su Señor y Salvador Jesucristo anduvo aquí en la tierra. Ahora vamos a ir más a fondo a este asunto. En primer lugar, un discípulo de Jesucristo imita su amor. Imita su amor. Vimos en la enseñanza sobre su ejemplo en servir, cuando Jesús llegó al final de su vida, sabiendo que ya iba a ir al Padre, dice, había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y yo creo que hay una conexión en lo que siguió. Es cuando Él se ciñó de una toalla y lavó los pies de sus propios discípulos. Y después les dijo, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, mostrando humildad y mostrando amor. Y dice más tarde en este mismo capítulo, Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora noten, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y Jesucristo dijo 2 capítulos después, en Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cómo es que Jesucristo demostró a sus discípulos que les amaba? Bueno, uno era este acto humilde de amor, de lavar sus pies, pero sobre todo en poner su vida por ellos en la cruz, demostró su amor. Y el apóstol Juan menciona después en la primera epístola de Juan, o carta de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, aplicando a nuestras vidas cómo demostrar el amor de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, Dios manifestado en carne, puso su vida por nosotros.
También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el contexto es poniendo nuestra vida como Jesús puso su vida por los suyos, es poner nuestras vidas por los nuestros. Y aún Jesús pues dio su vida por sus enemigos y nos manda a nosotros en Mateo capítulo 5 amar a hasta nuestros enemigos. Y así nos mostramos verdaderos discípulos de Jesucristo, no en este mundo para recibir algo de los demás o tomar de ellos algo o aprovecharnos de ellos. No, estamos aquí. El cristiano vive para dar, hasta sacrificarse para las necesidades de otros. Esto es el amor de Jesucristo en el discípulo de Jesucristo. Y así todos sabrán que somos sus discípulos. En segundo lugar, un discípulo de Jesucristo imita, número 1, su amor. Número 2, imita su gracia. Gracia en la Biblia habla de Dios haciéndonos un favor o nosotros haciendo un favor a otros y aún siendo inmerecido. Una bondad, una misericordia, un favor aún inmerecido, pero así Jesucristo nos trató a nosotros y así Él quiere que sus discípulos traten los unos a los otros y otra vez aún a los que no le conocen o su enemigo. Así era Jesucristo. Ahora vamos a ver en primer lugar, un discípulo de Jesucristo habla palabras de gracia como Jesucristo su Señor. Jesús había llegado a su propio pueblo, Nazaret. Entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de la palabra de Dios y comenzó a leer un pasaje que hablaba de sí mismo, una profecía del Mesías, el Salvador venidero. Y Jesús está diciendo, este pasaje escrito por Isaías, habla de mí 700 años antes de su venida. Y dice que Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Buenas palabras, palabras de bien. La palabra del Evangelio significa buenas nuevas a los pobres espiritualmente, principalmente. También económicamente puedes tener aplicación. Me ha enviado a sanar. Y no solo Jesús sanó físicamente, sanar a los quebrantados de corazón, dijo Jesús. A pregonar libertad a los cautivos, los que estaban cautivos a Satanás, hasta los endemoniados. Él libró a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Estas son maneras en que Jesús habló palabras de gracia y hizo obras de gracia, hizo favores a los enfermos y a los endemoniados y a los pecadores, hizo favores que no merecían. Y al terminar esta lectura, al decir que esto se refería a sí mismo, dice versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Oh amigos, un cristiano debe de ser destacado.
como una persona que habla bien, no groserías, no maldiciones, no mentiras, no bromas pesadas, no, que habla palabras de gracia, que dan ayuda, ánimo, alas, esperanza a otros. Repito, palabras del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas, que en Cristo hay perdón. Hay liberación del pecado, hay perdón de pecados, hay salvación eterna de los pecados, hay vida eterna en el cielo. No, el cristiano habla diferente, habla palabras de gracia, palabras de favor a otras personas, que dan gracia al pecador que necesita perdón y salvación, pero también palabras nuevas a todos en su derredor. A su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, a sus padres, a sus madres. Cristianos hablan diferente en el trabajo. Hablan diferente con la gente en la calle y se destacan como cristianos, hablando palabras de gracia. Mire el libro de Efesios, tan hermoso. Efesios capítulo 4 habla mucho de la lengua del cristiano, el hablar del cristiano. Pero versículo 29 dice, es un mandato de Jesucristo, de Dios, a un cristiano que es su discípulo y debe imitar su forma de hablar, una nueva forma que bendice y da gracia a otros. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida como una manzana pudrida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Edificación es levantar, no destruir otras personas con nuestras palabras. Que sea buena nuestra palabra para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, favor que tal vez ni merecen, pero yo con mi forma de hablar, yo he decidido, y tú debes decidir también si eres cristiano o si vas a ser cristiano, ya no voy a pagar mal por mal. Ya no voy a hablar maldición a los que me hablan maldiciones. Ya no voy a hablar palabras de daño y de lástima a los que tal vez me han dañado y me han lastimado. Ya no voy a dar odio por odio. Es el famoso tú por tú. No, ya no. Esto va a transformar tu matrimonio. Esto va a transformar tu relación con tus padres o con tus hijos. Esto va a transformar tu relación con otros. Tal vez has sido peleonero o peleonera, andando en contiendas y discusiones y... No, ya no. Yo voy a ser como Jesús. Yo voy a imitar su amor. Voy a imitar su gracia y dar favor y bien a otros con mis palabras. Pero también el discípulo de Jesucristo imita su gracia en acciones o obras, hechos de gracia. Oh, este es tremendo. Ya vimos en Marcos 10:45, Jesús dijo, porque yo, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces un cristiano muestra hechos de gracia también hacia otros. Jesús es el supremo ejemplo de no ser servido, sino servir a otros para el bien de otros. Escucha. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, acerca de la gracia, este favor inmerecido, gratuito, abundante, bondadoso de Jesucristo que Él muestra hacia aún los peores pecadores, hacia sus enemigos, y cuanto más a los que reciben a Él como su Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es rico, pues era rico en el cielo, creador del universo, recibiendo la adoración de todos los seres celestiales junto con su Padre en el cielo desde la eternidad, dueño del universo. Rico, estaba con su Padre desde antes de la fundación del mundo en el cielo, pero se hizo pobre, es decir, se hizo humano. No había lugar donde nacer en el mesón, estaba en un establo. Jesucristo no tuvo en su ministerio terrenal donde recostar su cabeza. No había donde, no tenía su morada fija. Vivió completamente pobre, aunque era el más rico de los ricos, se hizo el más pobre de los pobres. ¿Para qué? Para que nosotros, pobres pecadores, para que fuésemos nosotros enriquecidos con su regalo. Esta es gracia, es un regalo gratuito, su perdón, su salvación y la vida eterna, como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es lo que merecemos, mas la dádiva o regalo gratuito, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra dádiva es la palabra gracia o regalo o don gratuito. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, qué gracia tan grande. Jesús dijo en Mateo 10, 7 y 8, ¿de gracia recibisteis mi perdón, mi salvación, todos mis bienes espirituales y los demás que les he dado? Dijo a sus discípulos, de gracia recibisteis, dad entonces de gracia, gratuitamente, de lo que yo te he dado. Hagan obras de gracia. ¿Qué merecíamos, amigos? ¿Qué merecemos de parte de Dios? En su justicia, ¿qué debe darnos? Pues condenación eterna, juicio eterno por nuestro pecado. Pero ¿qué es lo que hizo posible y proveyó por su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos? Pues su amor, su perdón, vida nueva y vida eterna, su gracia, un favor inmerecido, la salvación eterna y la vida eterna y una nueva vida aquí en la tierra con su perdón pleno y limpieza de todo pecado por la sangre que Él derramó en la cruz. Y ahora el cristiano tiene acceso a su trono de gracia, donde Él, nuestro sumo sacerdote delante del Padre, intercede sobre un trono de gracia a la derecha de su Padre para darnos todo lo que necesitamos. Los que hemos confiado en Él como único mediador entre Dios y los hombres, tenemos acceso a Él para gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Entonces, mostrar gracia es hacer un favor por alguien aun cuando no lo merece. Así nos trata Dios, si aceptamos por fe su gracia. Y así daremos a conocer a otros que somos sus discípulos. ¿Cómo vamos? Imitando a Jesucristo, número 1, como sus discípulos, imitando su amor. Número 2,
Un discípulo de Jesucristo imita su gracia. Y terminemos. Un discípulo de Jesucristo imita su paciencia, amigos. Su paciencia. La verdad es, ¿cuánto nos hace falta a todos? La paciencia. Pero Jesucristo es el modelo, es el ejemplo supremo. Y amigos, en la Biblia hay dos caras principales de la moneda, se puede decir, de la paciencia. Hay dos caras de la paciencia. Un lado es el lado pasivo, se puede decir, donde una persona con paciencia sufre, resiste, aguanta y soporta todos los problemas, todas las pruebas, todo el mal que recibe y experimenta. El lado pasivo de la paciencia es lo sufro, lo resisto, aguanto, soporto. Esta es paciencia. Pero el otro lado de la paciencia es también igual en hermosura. Paciencia también es perseverar y persistir y continuar. Es el lado activo de la paciencia. Estoy sufriendo, estoy en pruebas, en dificultades, con oposición. Estoy sufriendo, pero persevero. Resisto, persisto, continúo, es decir, no me rindo a pesar de todo lo que estoy sufriendo. Y a propósito, para los cristianos que están escuchando este mensaje, Santiago 1, 2 al 4 dice que es para bien la prueba de nuestra fe. Y en Romanos 5, 3 al 5 es para bien la tribulación y la prueba de nuestra fe, porque estas cosas están produciendo paciencia, una cualidad maravillosa y hermosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esta es la esencia del amor. Ser paciente, ser paciente. Dice en 1 Corintios 13, el capítulo de amor en la Biblia. Este es el capítulo de amor y dice en 1 Corintios 13, versículos 7 y 8. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando el amor de Jesucristo está en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra vida, habrá una paciencia que me permite aguantar y sufrir el mal, pero a la vez seguir adelante, no rendirme, perseverar, persistir y continuar. Pues Jesucristo dice en Filipenses 2, 5 al 8, dejó estar en forma de Dios en el cielo y tomó forma de ser humano y aún de esclavo, de siervo aquí en la tierra, y fue obediente a su Padre hasta la muerte de la cruz. Él perseveró. ¿Cuánto aguantó y soportó antes de la cruz? Y en la misma cruz de su muerte, ¿cuánto aguantó y soportó? Pero también, ¿cómo perseveró? Y perseveró hasta el fin cuando Él clamó, consumado es. Y este es nuestro ejemplo como cristianos. Él sufrió y perseveró hasta acabar la obra y cumplir la voluntad de su Padre. Su Padre le envió a esta muerte en la cruz para ti y para mí, para nuestra salvación y perdón y vida eterna. ¡Oh, qué amor! ¡Qué gracia! Y qué paciencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea Él. A favor de nuestra salvación, en el plan perfecto de su Padre, cuánto soportó y cómo perseveró. La verdad es, amigos, para nuestra salvación, para morir de esta manera en la cruz, no desmayó, no se rindió Jesús.
no desistió. No dejó el camino de su padre. Ya es demasiado difícil y he aguantado mucho y estoy haciendo todo esto para los pecadores que no merecen lo que estoy sufriendo, para darles perdón y vida eterna. No dijo esto, ni entró en su mente, sino aguantó y perseveró hasta el final. Y hay un gran pasaje de las Escrituras que aplica esto a nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4, hablando de la carrera de la vida cristiana. Jesucristo es nuestro gran precursor, dice Hebreos 6:20. Es decir, Él corrió antes de nosotros y terminó toda la obra para nuestra salvación, culminando en su muerte en la cruz. Fue sepultado, el tercer día su Padre le resucitó y 40 días después ascendió al tercer cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Habiendo acabado su carrera, se sentó a la diestra de su Padre. Y ahora Él es nuestro ejemplo como discípulos suyos de cómo correr nuestra carrera, aunque tengamos que sufrir mucho como Él sufrió, pero gloria al Señor que Él terminó con paciencia su carrera, con perseverancia, a pesar de todos los obstáculos, toda la oposición, todos los impedimentos y todos los increíbles sufrimientos de la cruz. Vimos esto la semana pasada, siendo tentado, acechado, siendo aborrecido Jesús, siendo acusado falsamente, envidiado, injuriado, insultado, traicionado, dejado solo de sus propios discípulos, escupido en el rostro, le dieron puñetazos, le abofeteaban, le condenaron, le desnudaron. Se mofaron de Él y le crucificaron. Y al final de todo clamó a su Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y sufrió todo para nuestra salvación, para nuestro perdón. Y nunca desmayó, nunca se rindió, nunca desistió. Y así Él pide que sus discípulos, dice: por tanto, nosotros también, ahora esta es la vida cristiana, siguiendo a Cristo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, la vida cristiana, en obediencia a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, porque iba a regresar a su Padre al cielo otra vez para siempre, entonces por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz pacientemente, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, es un consejo, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oh, para ser nuestro Salvador, Jesucristo sufrió tanto, pero aguantó con paciencia y perseveró hasta terminar su trabajo y volver a la presencia de su Padre. Ahora nos toca, los que hemos creído en Él, o los que vamos a creer en Él, los que van a creer en Él por medio de este programa o por medio de la lectura de la Biblia o asistir a un templo que predica el Evangelio. Tal vez hay algunos que están pronto para ser verdaderos discípulos de Cristo, recibiéndole primero como su Salvador personal, para ser perdonado y salvado por la fe en su muerte en la cruz. Gracias a Dios. Y después, ahora seguirle como discípulos verdaderos. Bueno, entonces el cristiano
persevera pacientemente haciendo el bien en la voluntad de Dios a pesar de toda oposición y dificultad. Sigue amando a su esposa y sus hijos, fielmente proveyendo y protegiéndoles, aunque los tiempos lleguen a ser difíciles. Sigue confiando en Dios, que Él proveerá. Sigue el cristiano trabajando, sabiendo que otros dependen de Él, el padre de familia, la madre de la familia. Sigue el cristiano congregándose, porque sabe que es la voluntad de Dios. El cristiano fiel y el discípulo sigue haciendo lo correcto, aunque nadie en su derredor hace lo correcto delante de Dios. El discípulo de Jesucristo resiste el mal, el pecado, la tentación y huye del mal, odia el mal, rechaza el mal, porque es discípulo de Jesucristo y quiere andar en justicia, santidad y bondad, en amor, en gracia y paciencia. El cristiano discípulo habla a otros palabras de gracia, el evangelio de Cristo, y sigue hablando bien y no mal, no importa cómo hablan a Él o de Él. El cristiano discípulo sigue leyendo la Biblia, aunque parece no hay tiempo. Sí hay tiempo. Hay que hacer tiempo para lo más importante, porque Jesús prometió en Juan 8, 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, cuánto necesitamos perseverar pacientemente en la palabra, y Dios hará la obra en nosotros y después por nosotros en las vidas de otros. Oh, amigos, por nuestra paciencia y perseverancia, otros verán esto y sabrán, conocerán que somos verdaderos discípulos de Jesucristo. Primero, que hemos creído en su amor, su gracia y su paciencia muriendo en la cruz por mí y por mis pecados, y aceptándole como mi Señor y Salvador personal. Cree en Él, invoca a Él, pide perdón y salvación y serás salvo, tú y tu casa. Y después, pues síguele y comienza a imitarle en su amor, su gracia, su paciencia, y Él perfeccionará esta obra en ti. El que comienza la obra, la perfecciona. Filipenses 1:6. Que Dios bendiga a todos con esta gracia y este amor y esta salvación para ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Que Dios les bendiga.